ya son pastores. Entre ustedes hay algunos que ya son pastores, otros que no, y que les gustaría también servir, y poder también tener un conocimiento más parejo para todos y que todos puedan ir creciendo. Tal vez, sobre todo en estas primeras materias que son un poco más básicas, los que son pastores les parezcan un poco básicas. Las primeras son básicas. Ahora vamos a estar viendo esta materia que nos toca los lunes. Se llama Historia de la Teología Reformada. Me imagino que algunos, por lo menos los pastores, tienen una idea de lo que es la teología reformada. Alguno que quiera, que sepa, que quiera comentar algo que le suena, si escuchó alguna vez, si sabe lo de los reformadores, pueden levantar la manito. ¿Vieron que hay una manito ahí en el costadito? Cuando tocan, sale una manito, hay un ruidito, como para que estemos siempre, digamos, adecuados. La manito. La manito. Si alguien quiere hacer una pregunta, quiere hacer algo, quiere parar por algo, o no entiende o no le pareció, toca la manito, paramos y lo charlamos ahí. ¿Alguien conoce algo de la teología reformada? No. Bueno. Yo quería decir. Sí. Sí, sería Martín Lutero I, Calvino, fueron los reformadores. Exacto, esos fueron los reformadores. Lo que vamos a ver acá es claro. Digamos de ahí en el... Exacto. Es la historia de estos reformadores, y no solamente vamos a ver desde el lado histórico de lo que fue aconteciendo, sino también en el hecho de que la reforma es algo que no es que se da una vez. La reforma es algo que debe continuar siempre, porque nosotros tendemos a desobedecer a Dios, tendemos a la idolatría, tendemos a la religiosidad, y esa religiosidad con el tiempo, por más que a veces no nos damos cuenta, y es algo que nos afecta y nos vuelve a afectar. Acá vamos a ver cómo en la historia algunas personas, o ministerios grandes han terminado justamente Lutero terminó luchando contra una gran idolatría, contra mucha perversión, que estaba dentro de la Iglesia Católica, que en un origen la Iglesia Católica no la tenía, pero se fue de a poquito desviando de la palabra de Dios y terminaron haciendo cualquier cosa. Vamos a ver la parte histórica y vamos a ver siempre la palabra. Para nosotros, lo que es la palabra tiene que ser siempre un pilar y un fundamento. No podemos, la teología reformada se basa en la palabra de Dios. Para arrancar más o menos, tenemos a Lutero en el 1517, era un teólogo alemán y se puso, por así decirlo, muy mal cuando empezaron la venta de los indultos. La venta de los indultos era, o que no lo vayan, o que les parezca raro, vendían el perdón, el tiempo en el que Dios tardaba en perdonar a una persona que ya había muerto. Esta era la doctrina católica, ¿eh? Esta doctrina decía de que cuando una persona moría, iba al purgatorio, a menos que haya sido santa. Si iba al purgatorio, nosotros, las personas que quedamos vivas, podíamos pagar para hacer más corto su estadía en el purgatorio. Esto fue, por así decirlo, la gota que rebalsó el vaso y que hizo que Martín Lutero se presente las 95 tesis, que eran 95 puntos que estaban en contra de la palabra de Dios, que eran liturgia. Todos los católicos y el Papa avalaba esto. Obviamente el motivo que el Papa avalaba esto era para recaudar más plata. En aquel momento no solamente era
religioso, sino también era político. Acuérdense de que los papas elegían quién era rey. Si un rey no era avalado por el papa, el rey era destituido. Entonces, tenía mucho poder político y religioso. Lutero se presenta, se pone en contra de esto, dice que tendrían que volver a la palabra de Dios, a la sola escritura, a volver a la escritura, lo que dice la palabra, y lo que sucede es que, bueno, es condenado, él se tiene que ir a Alemania, unos príncipes en Alemania, bueno, lo llevan, y él empieza a hacer copias de la palabra de Dios, de la Biblia, para que todos puedan leer la palabra de Dios. Ahí arranca la historia de la Reforma, que con los años terminamos nosotros, los evangélicos, terminamos siendo hijos de esa Reforma. Los que estamos en contra de meter doctrina de hombre en la relación de iglesia con Dios. Hasta ahí me siguen, vamos bien. Amén. Bien. Amén. Bueno, para iniciar en lo que es teología, tenemos que separarnos principalmente de lo que es religión. La teología parte, primero que hay muchas teologías. Nosotros vamos a ver una teología, pero hay varias. Después vamos a ir viendo tal vez en otras materias, vamos a ver otras teologías. La teología reformada parte en teos, que es Dios, y logios, que es conocimiento, el conocimiento de Dios, pero basado solamente en la escritura. Se puede utilizar la experiencia de los santos, o sea, de los evangelistas, de la primera iglesia, pero no es palabra de Dios. La palabra de Dios es solamente la escritura. Hoy en día tenemos un poquito de problema con este tema, porque en muchas congregaciones, y es algo que yo lo he escuchado muchísimas veces, por ejemplo, el Antiguo Testamento se corre hacia un lado, como que ya pasó, y solamente se toma los evangelios, por ejemplo. Conozco una congregación que hace puntualmente eso, solamente predica de los evangelios y al resto de la Biblia la deja de un lado. En la teología reformada vamos a ver que este es un error, que no deberíamos hacerlo, porque la palabra de Dios es una y es perfecta y es inerrante desde el inicio hasta el fin. No hay cambios en la palabra de Dios. Lo vamos a ver, lo vamos a ir debatiendo. Si alguno tiene ese pensamiento, no es problema, lo vamos a debatir acá. Este es un espacio para aprendizaje de todos. O sea que si alguno dice, no, yo en realidad a mí el Antiguo Testamento no me gusta, no hay problema que no te guste, pero por eso justamente vamos a ver por qué el Antiguo Testamento es igual de importante y se complementa y es perfecto de principio hasta fin con el Nuevo Testamento, porque todo es gradual y nos lleva al Mesías, a Cristo. Iniciamos y iniciamos un poquito mal porque yo inicié. Vamos a, antes de leer la palabra, vamos a hacer una pequeña oración. Nos vamos a poner de acuerdo, vamos a orar porque el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, nos dé sabiduría y nos ayude cada día a ser un poco más agradables delante de Dios. ¿Alguno de los pastores que quiera orar? ¿Diego o Francisco? Amén. Amén. Francisco. Oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde, noche, Señor, porque nos permite a la distancia estar unidos con el único objetivo y deseo de aprender de tu palabra, Señor. Tu palabra es la que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. El salmista podía decir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y yo lo creo
firmemente, Señor, que tu palabra es la que nos hace sabio para salvar mi alma, Señor. Gracias te doy por esta honra, por este privilegio. Te pido que bendiga al que está presidiendo esta reunión, lo deje de tu gracia, de la sabiduría de tu espíritu, y bendiga a cada uno de los que estamos participando con el único objetivo de aprender de tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, esperen que yo tengo anotado. Vamos a leer un pequeño del libro de Éxodo. Algún hermano que quiera leer. Vamos a leer Éxodo 32. Vamos a leer del 7 al 10. El que más quiera. La versión que quiera. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Hasta el 10. Sí, amén. Igual, a ver, todo el capítulo, toda esa parte habla justamente de qué pasó. Moisés subió y el Señor le dio la piedra tallada por la mano del Señor con las leyes para que tengan las leyes. En el momento que subió, el pueblo le empezó a decir ¿a quién? A Aarón, al sumo sacerdote, no era que a ellos se les ocurría. Le empezaron a decir al sumo sacerdote que haga un dios, como las demás religiones tenían, que hagan algo, porque bueno, ellos querían adorar al Dios que los había sacado. Si después podemos leer un cachito más, de la partir del 15 al 20, ¿puede ser? Que esta parte es interesante. ¿Algún hermano que quiera? Amén. Y volvió Moisés y descendió del monte. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro estaban escritas. Y las tablas eran obras de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego, y salió este becerro.
Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Levi. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Levi lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo: Hoy habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado a su hijo y en su hermano, para que él de bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, raéme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te ha dicho: He aquí mi ángel está delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos tu pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. ¿Se escuchó bien? Amén, amén. Sí, sí, se escuchó bien. Acá tenemos dos partes. Moisés traía, dice, conocimiento de Dios. Sin embargo, lo que el pueblo había hecho es prácticamente su propio conocimiento, su propia naturaleza de adorar a lo que no es Dios. Y ellos convencieron al sumo sacerdote que lo haga. Y cantaban. Y dice la palabra que ellos cantaban como un estruendo, casi como en una guerra. Ellos estaban alabando a Dios en su religión. La religión, por más que sean buenos pensamientos o buenas ideas, si no viene de la mano del conocimiento de Dios, si no viene de la palabra de Dios, siempre termina siendo mala para nosotros. Siempre nos aparta del Señor. Y ellos lo hicieron prácticamente al momento. Sin embargo, uno puede decir, Jorge, ¿no lo silencias un cachito tu micrófono que está haciendo mucho ruido? ¿El mío? Sí. ¿Cómo lo silencio? ¿Dónde está el microfonito? Tenés que tocar el microfonito. Gracias, Jorge. A veces justo se acoplaba. Ellos venían de una tierra, de Egipto, que tenía muchos dioses. Y habían pasado ya muchos años y ellos se habían acostumbrado a ver muchos dioses. Ellos tenían muchos animales. Los egipcios tenían infinidad de dioses animales. Y se hicieron uno con lo mejor que tuvieron. Porque usaron oro, o sea, no usaron barro. Ellos hicieron lo mejor que pudieron. Pero lo mejor que podemos hacer nosotros es inmundicia delante de Dios. Lo mejor que podemos hacer nosotros es buscar de Dios, no utilizar nuestro entendimiento ni nuestro conocimiento, porque nuestra justicia es iniquidad delante de Dios. Y nosotros tenemos esta tendencia natural por la idolatría. En la tabla que Moisés trae el segundo mandamiento, era justamente la idolatría. Y nosotros lo hacemos
y en realidad lo hacemos a veces, todos los que estamos acá lo hacemos, tal vez no al nivel que lo hizo el pueblo, o que lo hace tal vez un hermano más católico con la Virgen, pero lo hacemos cualquier cosa que quite a Dios del centro de nuestra vida y pongamos a otra cosa, ya sea nuestro coche, nuestro equipo de fútbol, el dinero, bueno, mujeres o alguna lujuria del estilo, incluso a veces la soberbia que nosotros tenemos, nuestra ira, nuestro mal carácter, está en el lugar donde debería estar nuestro deseo más profundo, que es alabar a Dios. Cuando sucede eso, estamos siendo idólatras en nuestros corazones. ¿Es natural? Sí, nosotros somos así, es nuestra naturaleza. Por eso mismo tenemos que estar siempre velando y orando para que el Espíritu Santo siempre nos esté guiando a la verdad, a darnos cuenta de lo que hacemos. Somos así, somos, por así decirlo, somos pecadores por naturaleza. Siempre estamos pecando, siempre estamos insultando a Dios y siempre nos estamos descarriando. Lo que tenemos que hacer es justamente buscar la palabra, orar, buscar el Espíritu Santo y tratar de cada día, a ver, no vamos a dejar de pecar. Nosotros no podemos dejar de pecar porque, bueno, el único que puede es el que es Cristo, es el Mesías, el único que pudo, pero nosotros no debemos olvidarnos de que nosotros estamos llamados a ser su imagen y semejanza, así que siempre debemos estar velando para no ponernos con nuestra vida y a veces con alguna cosa que incluso en nuestra mente religiosa sea agradable delante de Dios. Porque estas personas creían que eso era agradable delante de Dios. Sabían, porque ya ellos sabían que Dios les había dicho ya que no deberían tener imágenes, ni dioses, puntualmente no deberían tener dioses delante de él. Pero sin embargo en su mente dijeron, bueno, pero si todos los demás tienen, vamos a hacer lo mismo. Puntualmente acá tenemos una inflexión. No importa que toda la iglesia evangélica haga lo mismo. Nosotros debemos buscar de Dios y hacer lo que nosotros consideramos que es la palabra. Nos fundamentamos en la palabra, tiene que ser nuestro fundamento, y en el Espíritu Santo. Y hacemos lo que nos corresponde. Eso es la teología. Así nace la teología. Ese es el conocimiento, lo que trajo Moisés, que despreciaron por la religión. En aquel momento, justamente cuando está Lutero, tenían las tradiciones. Pasó lo mismo en los tiempos de Jesús, cuando Jesús dice, ustedes haber oído que se ha dicho, es toda tradición, no era palabra de Dios, era tradición. La tradición termina apartándote de la voluntad de Dios, porque Dios ya nos dejó su palabra, y ya nos dejó su Espíritu Santo. En realidad ya nos dejó todo. Del principio al fin ya tenemos todo para agradarlo y para seguirlo. A veces nuestras ideas nos terminan llevando a la religión. Entonces, para más o menos dejarlo más claro, la teología trata de ver nuestra acción diaria, si es la teología que estamos viendo nosotros acá. ¿Es bíblica o no es bíblica? Nosotros hacemos esto. ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Es bíblico? Bien. ¿No es bíblico? ¿Rompe las leyes de Dios? ¿Desagrada a Dios esto que yo estoy haciendo? Porque hay cosas que la Biblia tal vez no especifica, pero verdaderamente uno puede tener un lindo coche, pero si yo me hipoteco y mi vida está en tener el cambiar todos los años para tener un 0 kilómetro. La Biblia no lo prohíbe, pero nosotros estamos poniendo como cristianos a Dios en el centro, a Jesús en el centro, o está mi vanagloria, mi coche, porque quiero lucir alguna cosa. Eso es lo que toca la teología reformada. Desde la palabra pura, el comportamiento que nosotros tenemos como iglesia, al menos. En lo personal, nosotros siempre lo tenemos que llevar a lo personal, pero lo toca como iglesia. Esto que pasa en
Y esto es lo que hacemos en la teología reformada. Lo vimos en Éxodo. Esto mismo lo vemos nosotros en la carta a los Romanos. En el capítulo 1 de Carta a los Romanos, Pablo dice exactamente, ustedes cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de hombre. ¿Podemos leerlo? En el 21, del 21 al 25, si no me equivoco, algún hermano. ¿Alguno que se anime a leerlo, que quiera? Romanos 1, sí, 21 al 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ven, Pablo, en el Nuevo Testamento, nos está diciendo lo mismo que nos cuenta el Pentateuco en el Éxodo. Entonces, Dios no cambia, es uno, y la santidad de Dios es completa, es total, Dios no cambia. Nos ha presentado gradualmente a la salvación, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Eso es otro tema que más adelante vamos a tocar, pero Dios no cambia, Él es el mismo, y siempre su plan fue nuestra salvación. Él siempre pensó desde el inicio, Dios tiene la salvación para nosotros. Se fue manifestando gradualmente desde el Antiguo hasta que se manifestó completamente en el Mesías. Nosotros tenemos que entender que esto es importante, mantener la teología siempre siempre en mente, la teología. Cuando hacemos algo, sobre todo cuando es liturgia y cuando hacemos algo en la congregación, siempre es bueno preguntarse, ¿esto es bíblico? ¿El Señor nos está apoyando? ¿Estamos haciendo bien o estamos haciendo mal? Porque a veces no es con mala intención y terminamos haciendo mal delante de Dios. Dios tiene misericordia y Dios tiene el Espíritu Santo en nosotros que intercede por nosotros. Y Dios tiene mucha misericordia por nosotros. Pero también nos manda a que escudriñemos y busquemos. Esto es la teología. Es buscar en toda la palabra el conocimiento de Dios. El conocimiento que Dios nos dio por medio de la palabra. No porque uno puede decir el conocimiento que nosotros adquirimos como personas a través de la historia. Eso entra en sociología, eso es parte de lo que es la antropología y es la relación de las personas con Dios. Eso es un punto importante que tienen que tener en cuenta. La antropología es la relación de la persona con su Dios, que puede ser cualquiera. En cambio, en la teología es del Dios mediante su palabra, al menos la teología reformada, hacia nosotros. El centro de la teología reformada es Dios y su palabra. Nosotros seríamos la consecuencia. En la antropología, que viene de antropos, de humano, del conocimiento del humano, es justamente la relación del ser humano con sus dioses.
ahí es sociología y entra un montón de otros temas que también son interesantes, pero bueno, no vienen puntualmente. Entonces, la religión prácticamente se centra en la persona, sea cual sea la religión, y la teología se centra solamente en Dios. Martín Lutero tuvo que pelearse con toda la congregación, tuvo que ser casado y obviamente lo obligaron a confesar, a pedir perdón por lo que él estaba diciendo. No lo dijo, porque él dijo que prefería morir antes que negar lo que el Espíritu Santo le había mostrado mediante de su palabra. Y siguió trabajando y gracias al trabajo de este hermano, nosotros hoy en día, bueno, somos evangélicos. Nosotros que somos evangélicos somos hijos de esa reforma. Después hemos tenido un montón, históricamente, lo vamos a ver un poquito más adelante, hemos tenido cambios, porque hay algunas doctrinas que a veces no entraban bien o hubo problemas doctrinales, pero técnicamente el grueso de toda la doctrina reformada somos nosotros, somos los evangélicos. Con toda nuestra fe, con la mayoría de las cosas que todos ustedes conocen, que es lo básico, eso es la teología reformada. Lo único que acá lo vamos a ir seccionando. Lo que vimos es una introducción de la teología reformada a lo que se llama la sola escritura, que quiere decir que la palabra de Dios es la única que tiene autoridad. Hay 5 solas. Entre esos, sola escritura, sola fe, solo Cristo. Después vamos a ir viendo cada uno de todos estos puntos, porque, bueno, justamente había mucha liturgia que, a ver, si yo puedo pagar para que un ser que murió vaya al cielo, ya Cristo no tiene nada que ver en el medio. Ya, claro, o sea, ahí ya sacamos a Cristo del medio porque es pagando. Bueno, ahí volvió, entonces dijo, no, el único que nos salva es el Mesías y no hay salvación fuera de él. Esos son todos los puntos que vamos a ir viendo. Esto es más o menos la introducción. ¿Qué piensan? ¿Les quedó alguna duda? ¿Qué quieren comentar? Los escucho a quien quiera. Para mí estuvo muy bien explicado. Está muy bien explicado, lo entendí muy bien, está muy bueno. Y para seguir con esto está estupendo. He oído también de Lutero, por otro maestro también, y lo mismo que está explicando usted, lo mismo oí y es muy referente, es igual lo que está explicando usted y está muy bueno. Y siempre nos llevó a esto, a la palabra. Y está muy bueno porque poder oír de otro siervo lo mismo, lo que trabajó este varón Lutero, lo que hizo, es igual, y es hermoso poder seguir oyendo de toda esta enseñanza. Está muy bueno, pastor. Muy bueno, muy bueno. ¿Alguna duda que les haya quedado? Sobre esto, ¿cómo se llamaba? Antropología. Antropología. ¿Podía repetir algo un poquito Claro. más? La antropología es, por así decirlo, es la forma o la ciencia que estudia al ser humano. Es el conocimiento del humano. Viene de antros, que es humano. Es el conocimiento del ser humano, es nosotros mismos. En ese conocimiento antropológico entran las religiones, por ejemplo, que son la relación que tienen las personas con Dios, que se diferencia bastante de lo que es Dios con nosotros. En la teología estudiamos a Dios, digamos, hacia nosotros y no nosotros hacia Dios. Nosotros en realidad debemos, bueno, obedecerle. Pero bueno, son 2 formas de estudiar. También tiene sus cosas lindas la antropología, porque bueno, estudian a veces cómo se han ido justamente moviendo algunos conceptos bíblicos por experiencia de algunos hermanos, sobre todo de los que se llaman, bueno, santos o grandes
cristianos de la historia. Entonces estudian cómo se ha ido moviendo y el por qué se movió. Pero es desde adentro. La antropología va desde adentro, desde el ser humano hacia Dios, por ejemplo, y la teología va de Dios hacia nosotros. Sobre, por lo menos, la teología que estamos viendo nosotros, es una de las teologías. Pues también está la teología histórica, que es totalmente de historia. Se ve todo como si fuera historia. Acá nosotros vemos la historia en la palabra de Dios. Nosotros sí vemos un poco de historia, pero es la palabra de Dios en nosotros.